Son las 8 de la mañana y 12 minutos. Iniciamos el diálogo con el señor Guillermo Lasso. He revisado su Twitter. Señor Lasso dice ecuatoriano, emprendedor, fundador del Banco del Barrio. Y actualmente, luego de su renuncia al cargo de presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, se ha dedicado a recorrer el país. ¿Cuál ha sido su evaluación? ¿Cuál fue su objetivo de recorrer el Ecuador hasta el momento? ¿Cuál es la evaluación, resultados que ha podido obtener? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, recorrer el Ecuador es un motivo de alegría. Estar en contacto con la gente, con las personas, darles la mano, escucharlos, transmitir algunos mensajes también, compartir con ellos. Luego, sin duda alguna, a uno le permite constatar la realidad de un país donde falta trabajo, donde no hay empleo. Ayer recorría la zona de Cristo del Consuelo en Guayaquil, por la calle o por el barrio Chicago, luego por la calle 8, y me decían, oiga, aquí en esta familia somos 4 sin trabajo, habrá sido 6 o 7 miembros de familia ahí. Entonces uno puede constatar que la falta de trabajo es de alguna manera el impedimento para alcanzar sueños, ilusiones de las personas y la familia. Uno se encuentra a las 4 de la tarde, 5 de la tarde o a las 11 de la mañana a mujeres y hombres adultos en casa. Y uno les pregunta, ¿y cómo está? Bueno, aquí viviendo, oiga, no tengo un trabajo, necesito un trabajito, ve aquí tratando de vivir, pasando el día. Entonces uno puede constatar que la falta de trabajo es el principal problema que tienen los ecuatorianos. Sin embargo, las estadísticas, y siempre vamos a referirnos a la estadística, aunque ya un gran pensador dijo, ¿quieres mentir? Utiliza estadísticas. Habla de un 4,5% apenas de desempleados. Pero también allí está oculto un desempleado que no busca empleo y que posiblemente encuentra el cachuelo de vez en cuando y se lo considera como subempleado. Así es. ¿Cuáles son las razones por las que en Ecuador todavía vemos una familia con 4 personas desempleadas? Yo creo que el modelo económico es un modelo que no propende hacia la inversión privada, local e internacional. Veamos las cifras en el campo internacional. La inversión internacional en el Ecuador en el año 2011 alcanzó los 500 millones de dólares. En Perú llegó a 7.000 millones de dólares. En Colombia superó los 14.000 millones de dólares. Entonces ahí tiene usted un indicador de que no hay suficiente inversión, en ese caso extranjera, en el Ecuador. Necesitamos promover el emprendimiento, el pequeño, el mediano, el grande, el local, el internacional, en todos los sectores de la economía ecuatoriana. Yo creo que el modelo económico del Ecuador requiere la diversificación de la economía, no depender exclusivamente de la inversión y el gasto público, que a su vez dependen del petróleo y de la volatilidad de los precios del petróleo. Entonces vemos cómo ese modelo está impactando negativamente en la familia ecuatoriana al no tener trabajo. Cuando hablamos de modelo económico, y eso lo digo por experiencia personal, no ha sido muy fácil explicarle a todos los ecuatorianos, y especialmente a quien no tiene empleo. La definición como concepto de modelos económicos quizás no tiene una dimensión didáctica como para que de alguna manera también el ciudadano que está desempleado hoy día pueda atribuirle al modelo económico. Tenemos el caso de Latinoamérica en una situación política muy especial con este tema del socialismo siglo XXI. Paraguay acaba de defenestrar a su presidente Fernando Lugo. Evo Morales encontró esta semana una solución por la demanda de mayores salarios por parte de los policías. Cristina Kirchner el día de hoy va a enfrentar nuevamente una paralización de trabajadores que fueron sus aliados. Estamos viendo que Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay están inmersos en estos cambios políticos. Señor Guillermo Lasso, ¿usted cree que la ideología del socialismo siglo XXI es la que define un modelo económico que no necesariamente es exitoso? Mire, más que referirme a la ideología del socialismo del siglo XXI, me quiero referir
al modelo económico. Un modelo económico que se apoya exclusivamente en la inversión pública y en el gasto público no es sostenible en el tiempo. Ese modelo económico requiere ajustes, requiere cambios para darle una mayor atención al emprendimiento, al apoyo a los emprendedores, como ya lo he dicho, de todo tamaño y de inversión local y de inversión internacional. Veamos qué ha sucedido en la economía ecuatoriana. Al año 2006, el tamaño de la economía pública era del 23% de la economía total del Ecuador. Hoy esa cifra ha subido al 49%. Al 49%. ¿Qué nos dice este número? Que el modelo económico propende o se apoya exclusivamente en la inversión y en el gasto público. Y no es que esté mal la inversión pública, sobre todo cuando está dirigida a sectores como la salud, la educación, la infraestructura vial. No, no está mal la inversión pública. Lo que está mal es que haya perdido peso la inversión privada, que es la generadora de trabajo, de riqueza y de bienestar sostenible en el tiempo. Es decir, no solamente como impacto durante un determinado número de meses o de años, como es lo que está sucediendo ahora. Vea usted, ya el precio del petróleo ha empezado a bajar. Ya está en niveles de 80, 85 dólares cuando estuvo en niveles el petróleo ecuatoriano de 105 dólares hasta hace un mes. Entonces ya vemos que el precio del petróleo no es una cifra fija, permanente y constante en el tiempo. Empezó a bajar. Ojalá que no siga bajando el precio del petróleo, pero ya con esa reducción de 20 dólares aproximadamente, ya vemos decisiones del gobierno que no le queda más que cerrar más la economía. ¿Cómo? Fijando cupos en la importación de vehículos, fijando cupos a la importación de teléfonos celulares, aumentando aranceles para la importación de determinados productos, prohibiendo inclusive ya el ingreso vía turismo, el ecuatoriano que se va al exterior de vacaciones o por negocios y que regresa trayendo una botella de whisky, bueno, ya tiene que pagar aranceles en el aeropuerto por el total de esos, así se trate de una botella de licor. Son señales claras de que el gobierno ya está tomando medidas porque le preocupa la caída del precio del petróleo. Y está bien que le preocupe, pero a mí me gustaría ver una señal más profunda en el cambio del modelo, donde se le dé más espacio a los emprendedores, al sector privado, y se hable de la diversificación de la economía, de cómo desarrollar de una manera más intensa sectores como la agricultura, como el turismo, como inclusive la industria hospitalaria en el Ecuador, porque se requieren más camas para atender la salud de los ecuatorianos en el país. Ese tipo de sectores y todos en general, es decir, darle rienda suelta a ese espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Pero hoy hay muchas trabas, y muchas trabas tributarias también. El impuesto a la salida de capitales se ha convertido ya en un arancel extra, porque usted lo tiene que pagar hasta por la importación de materias primas. Cuando usted paga esa materia prima que importa del exterior, también tiene que pagar un impuesto a la salida de capitales, que es el 5%. Por lo tanto, se ha convertido ya hasta en un arancel extra. Entonces, yo lo que creo es que ese modelo debe de cambiar, porque las economías fuertes son economías diversificadas que se apoyan en el esfuerzo de los emprendedores, que son los protagonistas del desarrollo. Y para complementar esta parte en materia económica, tratados de libre comercio, o de alguna forma habría que llamarlo, con Europa, Estados Unidos, Colombia y Perú ya han firmado, están totalmente abiertos, y es inclusive una de las preocupaciones que tiene Santiago León como ministro de Producción, que desde Colombia y Perú podrían ingresar por contrabando productos de Europa, productos de Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano tiene una explicación por qué no ha negociado estos tratados de libre comercio, y aquí Santiago León nos ha dicho que es porque no se incluye al humano, al desarrollo. Ellos quieren hablar, el gobierno actual, de tratados de desarrollo. ¿Qué opina usted? Mire, yo creo que las cosas se tienen que tratar con las palabras que corresponden.
un acuerdo de comercio y de inversión con los amplios sectores del mundo como Norteamérica, como Europa, como el Asia, Japón, la China, etcétera, son necesarios pues para darle oportunidad al desarrollo de ese espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Yo creo que no se negocian por prejuicios ideológicos, así de simple y llano, y me parece que eso es causarle un daño al Ecuador, porque debería de prevalecer el interés de los ecuatorianos, y el interés de los ecuatorianos es tener un trabajo, de poder llevar alimentos a la familia, de poder llevar ropa nueva, zapatos nuevos, y eso solo se logra con trabajo, y el trabajo lo crean los emprendedores, y los emprendedores invierten cuando hay seguridad, cuando hay estímulo, cuando hay la oportunidad de salir a vender esos productos al exterior, y no tener la situación actual de un encierro dentro de las fronteras del Ecuador, cuando nuestros vecinos como Colombia, como Perú, se integran en alianzas como la Alianza del Pacífico para negociar cara a cara con Australia, con Japón, con la China. Es ahí donde el Ecuador debe estar. Y abandonar esos prejuicios ideológicos que a la larga van a terminar complicando la economía ecuatoriana. Usted tiene clara la situación económica del país, que depende mayoritariamente, señor Lazo, del ingreso petrolero. Y ha hablado de dos aspectos fundamentales, la diversificación de una parte y la atención de salud de otra. Pero ¿en qué otras áreas el Estado también puede abrir campos para el emprendimiento, para la acción privada a efectos de crear ese círculo virtuoso de los que los ecuatorianos están esperando, se cree, para darle sencillamente trabajo a los ecuatorianos? Mire usted, cuando el ministro de la Producción habla, no, queremos hablar de lo humano, pero por supuesto, pues, si siempre está el factor humano por delante en todo accionar de un político responsable, por supuesto que sí. ¿Para qué se habla de acuerdos de comercio? ¿Para qué se habla de integrar economías? Para crecer las oportunidades con mayores mercados, con más grandes mercados, para dar trabajo pues a los seres humanos. ¿Qué elemento más importante desde el punto de vista humano que generar trabajo, que generar oportunidades? Eso es indispensable. Usted se refería a las cifras, por ejemplo. Dicen que el desempleo, el indicador de desempleo ha caído al 4.9%, pero veamos las mismas cifras oficiales. La población económicamente activa del Ecuador son 6.700.000 ecuatorianos, incluyendo las zonas rurales del Ecuador. ¿Cuántos afiliados a la Seguridad Social tiene el país? 2.300.000. ¿Dónde está la diferencia de 4.400.000 ecuatorianos? ¿En el desempleo o en la informalidad? Y si está en la informalidad, es un empleo precario, no es un empleo estable, no da tranquilidad a un padre de familia para sostener a su familia. Entonces, esas cifras oficiales también revelan debilidades desde el punto de vista humano. Eso es lo que debería de guiar a las autoridades cuando están pensando en una negociación de acuerdos de comercio con la Unión Europea. La preocupación de darle trabajo a esos 4.400.000 ecuatorianos que están en la informalidad, que están en el desempleo. Y también pensar, de acuerdo con cifras oficiales, en los 3.6 millones de ecuatorianos que no tienen salarios que cubren sus aspiraciones, porque están en el desempleo, o están, perdón, en el subempleo. Esos ecuatorianos que están en el subempleo son gente que se ha preparado para un nivel superior del trabajo que desempeña. Y para mí, por ejemplo, el valor de la inversión extranjera en proyectos grandes no solo tiene valor financiero, sino que tiene valor en términos de traer tecnología, de traer conocimiento, de traer nuevas técnicas, nueva maquinaria, y todo eso genera oportunidades de un trabajo de mayor calidad para muchos ecuatorianos que están hoy en el subempleo. La mayor parte de la población ecuatoriana es joven, señor Lazo, y el joven siempre busca cambios, persigue una justicia social que, si bien no conoce en cuanto a la integridad de la ley, pero sí la percibe como por las condiciones en que vive. Y usted, al recorrer el país, sin duda que está descubriendo toda esa situación y la aspiración de la población joven del país.
¿Qué le dice a esa población joven, Guillermo Lasso, que piensa en un Ecuador diferente, que piensa en un Ecuador de oportunidades, en un Ecuador donde el joven sea el que emprenda ese cambio en el país? Mire, todos esos jóvenes, como usted lo señala, quieren una oportunidad, quieren un trabajo, quieren poder construir su propia familia, su propio proyecto de vida en sus propios pies. Pero no pensemos solo en los jóvenes, pensemos en muchos ecuatorianos de 40 años de edad, por ejemplo, 40, 50, 55 años de edad, que son maduros. Y es gente a la que cuando llevan su hoja de vida a las empresas le dicen, mire, no, ya para usted no hay trabajo, vaya nomás, ni siquiera ven la hoja de vida. Le preguntan la edad y le dicen, vaya nomás, y no hay trabajo. Pensemos también en los adultos mayores, personas de 70 años de edad con las que me reúno en el Ecuador. Y me dicen, vea, don Guillermo, aquí estoy, vea, enterito estoy, fuerte, con buenos músculos, y lúcidos intelectualmente hablando. Muy lúcidos, muy fuertes. Todavía puedo trabajar, me dice. Yo puedo emprender, puedo desarrollar, pero nos sentimos lastimados, esquinados, no nos toman en cuenta. Y eso lo dicen los adultos y los adultos mayores también. Entonces, el problema no es solo para los jóvenes, porque en el caso de los jóvenes, el 50% o más del desempleo corresponde a los jóvenes. Pero es que cuando vemos las cifras del resto del segmento de la población es también muy grave. Entonces el problema del Ecuador es falta de trabajo, y el trabajo lo crean los emprendedores, no lo crea el gobierno, lo crea un inversionista privado, un inversionista local, uno pequeño, don Pancho, el dueño de la tienda de la esquina. Ese es un emprendedor que cuando lleva adelante su negocio está generando trabajo para él, para su esposa, para sus hijos. Ya está contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. Pero ¿qué dice don Pancho y los muchos don Panchos que hay en el Ecuador? Oiga, no podemos con tanto impuesto, con tantos controles. ¿Qué dicen los informales? ¿Quién es un trabajador informal? Es un desempleado que tiene una familia, que tiene que sostener a su familia, y que ante la falta de trabajo no encuentra mejor cosa que, por ejemplo, tener un charolito de madera, poner unos caramelos, unos chicles, unos cigarrillos, unas mentas, y salir a la calle a vender eso. O vender, como me encontré en Guayaquil el otro día, quien fabricaba unas alcancías de balsa, de madera de balsa. Salen a vender eso en 50 centavos, en 20 centavos. Es la manera de sostener a su familia. Ellos también sienten ciertas presiones, como la que me contó una comerciante informal del Comité del Pueblo en Quito. Me dice, don Guillermo, yo entiendo muy bien el beneficio que significa para mí estar afiliado a la Seguridad Social, pero yo vendo aquí unos zapatitos en la acera de las calles del Comité del Pueblo, y ahora me dicen que me tengo que autoafiliar, y si no me autoafilio me meten presa, y no tengo ese dinero. No es que yo no comprenda el valor que eso tiene, pero no tengo ese dinero, me dice ella. ¿Qué hago ahora? Entonces ella, ¿qué es lo que siente? Que son cortapisas que se le va presentando en el camino, y ella dice, refiriéndose al gobierno, no a este, sino en general, a los gobiernos, yo no quiero que me regalen nada, yo lo que quiero es que me dejen trabajar. Y esa es la voz de un emprendedor que dice, déjeme libre, déjeme desarrollar ese espíritu emprendedor que está en mi alma y que me lleva, por sentido de responsabilidad, a trabajar para sostener a mi esposa, a mis hijos. Entonces hace falta trabajo en el Ecuador, y para crear más trabajo hay que ampliar la economía ecuatoriana. ¿Y cómo se la puede ampliar? Cuando uno piensa no en un mercado de 14 millones y medio de ecuatorianos, sino cuando piensa en un mercado de 600 millones de seres humanos, o de 207 millones, que es el conjunto de los que forman hoy la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, Perú. Esa es la visión humana, esa es una visión humana que debe de prevalecer en las decisiones de política económica en el Ecuador, crear trabajo para los ecuatorianos. Esa es la visión humana, no nos vengan con otro cuento. Señor Guillermo Lasso, usted nos ha compartido el día de hoy
sus experiencias, ahora que sigue contactándose con la ciudadanía, la falta de empleo, la pobreza. El modelo económico que lastimosamente es el que provoca esta situación. Hay un ambiente positivo cuando se lo escucha a usted y cuando conocemos sus antecedentes, ¿verdad? Actividad privada, comenzó a trabajar a los 15 años. Entre otros detalles, a los 29 años ya fue presidente de una corporación financiera. Servicio público, ha trabajado como gobernador de la provincia del Guayas, ministro de Economía, presidente de la Comisión de Tránsito. Servicio social, tengo acá y lo voy a leer completo para que los amigos oyentes, algunos que quizás no conocen. Guillermo Lazo es presidente del Centro Técnico Laboral Montepiedra, donde miles de jóvenes ecuatorianos se capacitan. Es fundador de la Fundación Ecuador Libre y la Fundación de Barrio, dedicada a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos más necesitados. Usted todavía no nos ha reconocido que se lanzaría de candidato a presidente, pero ya el telégrafo ya lo hizo. El telégrafo, tengo acá un recorte, campaña electoral adelantada, dice. Publicidad preelectoral en medios escritos y televisivos, imágenes de otros políticos y de Guillermo Lazo son las más promocionadas. Entonces dice que Guillermo Lazo, sin descuidar a los medios impresos, utiliza la televisión, la radio, como su principal herramienta de la promoción de su imagen. El Ecuador posible, aquellos sueños de los ciudadanos que usted conoce, que cada día contacta, están a la expectativa de ese Ecuador posible. Guillermo Lazo, ¿cómo se ve en ese futuro del Ecuador? A ver, definamos ese otro Ecuador posible primero. Ese otro Ecuador posible es un Ecuador democrático, que funciona sobre la fuerza de las instituciones, no sobre la fuerza de las personas. Un Ecuador democrático con instituciones independientes, donde la justicia, que para mí es el corazón de la democracia, funcione de manera independiente y dé garantía a los ciudadanos de que precisamente administra justicia con agilidad, apegado a derecho, de manera técnica y sin interferencias de ningún tipo, menos de las políticas. Un Ecuador, ese otro Ecuador posible, es un Ecuador democrático, donde comprendamos con tranquilidad, sin un discurso prepotente, que se necesitan los contrapesos, los pesos y contrapesos en la democracia. El peso puede ser el gobierno, el contrapeso, la oposición, el contrapeso, medios de comunicación independientes que puedan actuar con tranquilidad, sin ningún temor de ninguna especie. Ese otro Ecuador es en el que yo sueño, un Ecuador con una democracia real, de fondo, y no solo formal. Sueño con ese otro Ecuador posible donde hay libertad económica, donde se le da rienda suelta al espíritu emprendedor de cada ecuatoriano. Ese Ecuador socialmente responsable. Ese otro Ecuador posible es un Ecuador socialmente responsable, que comprenda que la inversión en salud, que la inversión en educación, que la inversión en salubridad, agua potable, inversión en sanidad, en educación sanitaria, que hace mucha falta en el Ecuador, es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Yo sueño con ese otro Ecuador que sí es posible, democrático, con libertad económica, donde funcionen las instituciones y que sea socialmente responsable. Le agradezco haber estado con nosotros, señor Guillermo Lazo. Seguiremos la expectativa, porque la ciudadanía está a la expectativa. Y yo le iba a preguntar justamente para concluir, esa pregunta que usted ya me la respondió. ¿Es Ecuador posible? Sí es posible. Por supuesto que sí, y es un Ecuador que lo vamos a lograr los 14,5 millones de ecuatorianos unidos, todos juntos, respetándonos los unos a los otros, abandonando ese discurso que discrimina a las personas por profesión, por actividad, por lugar donde vive y por la manera de pensar o por las ideas que tiene. Ese otro Ecuador posible es un Ecuador donde yo lo imagino abrazados a los 14,5 millones de ecuatorianos, aún pensando distintos, pero respetándonos. Muy bien, muchas gracias, y siempre es bueno comenzar con un sueño. Vamos al corte comercial.